La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a David, un hombre que trabaja en la remodelación de diferentes casas. Sin embargo, su oficio lo ha llevado a vivir experiencias inquietantes, como la que verás a continuación. En este caso, el propietario tuvo que salir de viaje y le permitió a David quedarse trabajando solo en la vivienda. Lo que el hombre logró documentar durante uno de esos días es difícil de explicar. Presta atención e intenta ponerte en su lugar. I'm in another fucking haunted house, I swear. This plant just moved in a chandelier. My client went out to town, elderly guy, but he's here alone, but he has a lot of these artifacts here. I don't think I have attachment or anything. But yeah. Whoa, what the hell? Is this what I'm talking about? You guys heard that? Yo, I just heard footsteps behind me. Yo, I swear I just heard a voice. Whoa. I don't want to go up there. I do not. Oh, I gotta show you guys this. Down here. Oh, shit. I seen like an elbow leave this room, but there's nobody else that lives here. This is my client's house. Oh shit, I swear. Oh my god. Oh hell, that's what I'm talking about right there. This shit is shaking. There's nobody else in the house with me, I swear. This is where I heard those footsteps at. Oh, it's coming from here. Oh, there's a little. Oh my goodness. Maybe somebody's out there haunted. What the fuck? Yo, this is moving and this is moving. Why isn't this one moving? I'm used to this shit already. You know what I mean? Like, if, don't follow me home. Can you stop this? Stop it right now. Stop. It's going even faster now. Look at this shit. This one's perfectly. There's no wind at all. Look at. David asegura que el dueño vive solo, por lo que no tenía sentido que alguien más esté ahí. Aún así, logró captar sonidos de pasos, ruidos extraños y lo más inquietante, lámparas que se movían solas. También aclara que no podía tratarse del viento, ya que en ese momento no había corriente alguna. Aunque David mantuvo la calma frente a estos fenómenos, no deja de ser perturbador. ¿Y tú, qué opinas? Después de presenciar algo así, ¿volverías a trabajar en un lugar como ese? Te leo en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves a continuación pertenece a Abby, una agente de viajes y madre de 4 hijos. En sus redes sociales suele compartir su faceta como madre, mostrando momentos de su vida familiar. Sin embargo, hay un video en particular que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de una grabación captada por la cámara de seguridad de su sala durante una noche de diciembre, y lo que muestra resulta verdaderamente perturbador. En las imágenes se puede ver a uno de los hijos en la sala durante la madrugada, mientras interactúa con su peluche. De pronto, comienza a gritar asegurando que el elfo de decoración se había movido. Y, si observamos con atención, se aprecia cómo el brazo del muñeco permanece en movimiento durante varios segundos. ¿Tú qué opinas? ¿El niño fue testigo de un fenómeno paranormal? ¿O existe una explicación lógica? Te leo en los comentarios.
La grabación que verás a continuación proviene de la cuenta de TikTok de José. El usuario compartió con sus seguidores un video grabado dentro de una iglesia. En él, un grupo de fieles se encuentra cantando una alabanza, cuando de repente la cámara capta algo completamente anormal entre el público. Presta mucha atención. 이 말이 오라비 토그 인데 ¿Lo viste? Cuando la cámara enfoca en el cántico del público, durante unos segundos el rostro de una joven adquiere un aspecto casi demoníaco. Luego se agacha y al incorporarse nuevamente, todo parece volver a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Este video ha generado un fuerte debate entre los comentarios. Quienes creen pueden tratarse de algún tipo de edición, o quizá están frente a algún tipo de manifestación verdaderamente escalofriante. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjame tu teoría en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a Lorena, una mujer que comparte contenido variado en esta red social. Sin embargo, hay un video muy distinto al resto. Se trata de una grabación captada por la cámara de seguridad de la casa de su suegra, y lo que muestra resulta verdaderamente inquietante. Atentos. Lorena comenta que desde el fallecimiento de su suegra han comenzado a ocurrir varias cosas extrañas en su casa, tal como se aprecia en la grabación. En el video se observa una especie de orbe que se posa sobre lo que según ella solía ser el lugar favorito de su suegra. Además, se escuchan voces y un inquietante estallido. Lorena continúa intentando descifrar qué más pudo haber ocurrido en esta propiedad. ¿Y tú, crees que podría tratarse acaso de la presencia de la difunta suegra? ¿O de algo más oscuro? Déjame tu opinión en los comentarios. La grabación que estás a punto de ver proviene del canal de YouTube que aparece en pantalla. En ella se muestran las imágenes captadas por una cámara de seguridad dentro de una casa en los Países Bajos. Todo parecía una noche tranquila, en plena época navideña. No parecía haber rastro de alguna de las personas que vivían ahí. Sin embargo, es cuando las cosas empiezan a ponerse algo extrañas. Durante un buen rato, todo parece mantenerse completamente normal, hasta que comienzan a aparecer varios orbes recorriendo la sala. Segundos después, ocurre algo aún más inquietante. Una de las velas que estaba en el centro de la mesa se enciende por sí sola, sin explicación alguna. Y, si eso no fuera suficiente, noche después la cámara de seguridad ubicada en otra habitación de la casa captó lo siguiente.
La cámara captó cómo un mueble de lo que parece ser la misma sala, pero desde otra perspectiva, se mueve bruscamente hacia adelante, mientras nuevamente varios orbes recorren el lugar. Además, el cuadro de la pared también comienza a moverse, como si algo o alguien que no podemos ver la estuviera manipulando. ¿Y tú, crees que esto pueda tratarse acaso de evidencia paranormal? ¿Te atreverías a vivir en una casa como esta? Tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una joven del Reino Unido. Aquella noche se hospedaba en un hotel ubicado en algún punto del distrito de Los Lagos. Mientras grababa su rutina nocturna, comenzó a escuchar algo inquietante. Presta mucha atención. Mientras la mujer se grababa, comenzaron a escucharse golpes leves y extraños de fondo, que poco a poco se volvieron más persistentes. De pronto, los sonidos cambiaron a susurros, tan cercanos que parecían provenir del exterior de su habitación. Intrigada, decidió salir a revisar, y esto fue lo que pasó. Hello? Hello? La mujer decidió salir a revisar después de escuchar los susurros y llamar a recepción para pedir que envíen a alguien. Creyó que el encargado ya había llegado, pero al abrir la puerta que daba al pasillo, se llevó una sorpresa. No había nadie. Los susurros continuaron y de pronto se escuchó un golpe abrupto e inexplicable. Hasta el día de hoy, la joven no sabe qué fue lo que ocurrió aquella noche. ¿Y tú, crees que es posible que este hotel oculte historias oscuras entre sus paredes? Escribe tu opinión en los comentarios. El hombre que ves en pantalla compartió este video en su cuenta de TikTok, el cual fue grabado dentro de una casa construida originalmente en 1949. El hombre afirma que tanto él como sus compañeros suelen sentir la constante presencia de algo o alguien observándolos dentro de la vivienda. El último fenómeno que logró documentar ocurrió en el sótano. El hombre explica mediante lenguaje de señas que dentro de la casa se escuchan arañazos y golpes sin explicación, razón por la cual decidió comenzar a grabar para documentar todo. El día que captó estas imágenes, los ruidos provenían del sótano, así que bajó a revisar y fue testigo de cómo una silla se movía abruptamente frente a él. Algunos usuarios creen que la antigüedad de la casa podría influir en esta supuesta actividad paranormal, pero tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas respecto a estas evidencias? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.